Y Helena supo, con una certeza que superaba la lógica, que su tiempo de espera había terminado. El poder dentro de ella, la marca de Selene que Draven le había mostrado en el espejo, estaba despertando. Y cuando despertara completamente, nada volvería a ser lo mismo. El dolor comenzó como un cosquilleo en la base de su columna vertebral. Helena apenas lo notó al principio, concentrada como estaba en el sonido distante de la batalla. Pero el cosquilleo creció, extendiéndose hacia arriba a través de su espalda como dedos de hielo y fuego entrelazados. Jadeó, cayendo de rodillas mientras las sensaciones se intensificaban. Los símbolos en las paredes estallaron en luz plateada cegadora. «No, no, no», susurró Helena, apretando los dientes contra el dolor que ahora recorría cada nervio de su cuerpo. «Es demasiado pronto. Draven dijo que tenía semanas». Pero su cuerpo no estaba escuchando. La marca de Selene, desencadenada por el estrés extremo de la situación o quizás por algún aspecto de las protecciones mágicas en la cámara, se desenroscaba dentro de ella como algo vivo, algo hambriento. Imágenes estallaron en su mente. Una mujer de cabello plateado de pie bajo la luna, sus manos brillando con poder. La misma mujer, mayor ahora, enseñando a otros. Y luego, oscuridad, fuego, gritos. La caída de Selene, traicionada por aquellos que temían su poder. Pero también vio otras cosas. Vio a Lisa, hermosa y terrible, su cuerpo radiante con luz lunar mientras sanaba a un vampiro herido. Vio el amor en los ojos de Draven mientras la miraba, vio la promesa de eternidad rota por hojas bendecidas y fe fanática. Y vio su propio futuro, bifurcándose en dos caminos. Uno, donde caminaba sola hacia un horizonte incierto, humana y libre, pero siempre vulnerable. Otro, donde permanecía, donde aceptaba el vínculo, donde se convertía en algo más que humana, pero perdía la simplicidad de su mortalidad. Ambos caminos mostraban dolor, ambos mostraban pérdida. Pero uno mostraba también poder, propósito, una razón para que su sufrimiento no fuera en vano. Una explosión sacudió la fortaleza, tan cerca que Helena pudo sentir el temblor en las paredes de la cámara. El poder dentro de ella reaccionó, brotando de su piel en ondas de luz plateada que chisporrotearon contra las protecciones mágicas de la habitación. La puerta de la cámara se abrió de golpe. Pero no era Mira ni ningún otro vampiro quien entró. Era un hombre vestido con armadura blanca grabada con símbolos religiosos, una espada envuelta en llamas azules en su mano. Un cazador. «Ahí estás», dijo, su voz fría como el hielo de invierno. «La última portadora. Nuestros informantes tenían razón». Helena intentó retroceder, pero el dolor del despertar la había dejado débil. El cazador avanzó, levantando su espada flamígera. La luz azul proyectaba sombras grotescas en las paredes. «No lo tomes personal», continuó. «Eres una abominación, pero no elegiste serlo. Te daré una muerte rápida, más misericordioso de lo que merece tu especie». Levantó la espada. Y algo dentro de Helena se rompió. El poder que había estado tratando de contener, de controlar, de entender, simplemente explotó. Luz plateada erupcionó de su cuerpo en una onda expansiva que hizo volar al cazador hacia atrás, estrellándolo contra la pared con suficiente fuerza como para agrietar la piedra. Su espada cayó, las llamas azules extinguiéndose instantáneamente. Helena se puso de pie, aunque no recordaba haber tomado la decisión de hacerlo. Su cuerpo se movía por voluntad propia ahora, guiado por instintos que tenían 1000 años de antigüedad. Extendió su mano hacia el cazador caído, y la luz plateada fluyó de sus dedos como agua. Podía sentir su vida, cada latido de su corazón, cada respiración.
Podía sentir cómo sería apretarlo, detenerlo, extinguir esa llama vital tan fácilmente como apagar una vela. Y por un momento aterrador y exhilarante, quiso hacerlo. Quiso hacer que este hombre pagara por venir aquí, por amenazarla, por ser parte del sistema que había matado a Lisa y a incontables otros. Elena, no. La voz cortó a través de la niebla de poder. Draven estaba en la entrada, cubierto de sangre, no la suya, juzgando por cómo se movía, y con sus ojos rojos ardiendo con una intensidad que rivalizaba con la luz plateada que ella emanaba. «Está bien», continuó, moviéndose hacia ella con manos levantadas en un gesto de paz. «Has despertado antes de lo esperado, pero estoy aquí, puedo ayudarte a controlarlo». «No puedo», jadeó Elena, sintiéndose como si estuviera siendo desgarrada desde dentro. «Es demasiado, no puedo contenerlo». «No tienes que contenerlo». Draven estaba frente a ella ahora, ignorando completamente al cazador inconsciente. «Solo tienes que dirigirlo. Déjame mostrarte cómo». Extendió su mano, la palma hacia arriba, mostrando la marca negra grabada en su piel. «Tócame. La marca reconocerá la mía. Te dará un punto de anclaje». Elena dudó. Si tocaba esa marca, si aceptaba su ayuda ahora, en este momento de vulnerabilidad absoluta, ¿estaría sellando su destino? ¿Eligiendo el vínculo sin siquiera quererlo? Otra ola de poder surgió dentro de ella, tan intensa que gritó. Los símbolos en las paredes comenzaron a agrietarse bajo la presión de su energía sin control. «Elena, escúchame». La voz de Draven era firme pero gentil. «Si no anclas este poder ahora, va a consumirte, y luego explotará, matando a todos en esta fortaleza, humanos en la ciudad abajo, inocentes». Sus ojos se encontraron con los de ella. «No estoy pidiendo que elijas el vínculo, solo estoy ofreciendo estabilización temporera. Una vez que el poder se asiente, puedes decidir qué camino tomar. ¿Me lo prometes?». «Lo juro por la sangre de Lisa». Y había tal peso en esas palabras, tal dolor antiguo, que Elena supo que era verdad. Extendió su mano temblorosa y tocó la marca en su palma. El mundo se invirtió. En un instante, Elena no estaba solo en su propio cuerpo. Podía sentir a Draven, su fuerza, su poder, sus siglos de memoria y dolor y soledad. Podía sentir el hambre de sangre que todos los vampiros cargaban, pero en él estaba templada por un control de hierro. Podía sentir la grieta en su alma, donde Lisa había sido arrancada violentamente. Y él podía sentirla a ella, su miedo, su dolor, su rabia hacia sus hermanos, su incertidumbre sobre el futuro, el amor que todavía guardaba por el padre que había perdido, la esperanza frágil de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar en este mundo extraño donde había aterrizado. El poder que la desgarraba encontró un camino. Fluyó de ella hacia Draven, y él lo canalizó, lo moldeó, lo convirtió de una fuerza destructiva en algo controlado. La luz plateada se mezcló con la oscuridad que emanaba de él, creando un remolino de energía que era hermoso y terrible. Y luego, lentamente, el poder comenzó a asentarse, a calmarse, a encontrar su lugar dentro de ella sin destruirla en el proceso. Elena colapsó. Draven la atrapó, sosteniéndola contra su pecho, mientras el último de los temblores recorría su cuerpo. Podía escuchar su corazón, aunque los vampiros no deberían tener latidos, pulsando firmemente, un ritmo reconfortante en medio del caos. «Lo hiciste bien», murmuró él, su aliento frío contra su cabello. «El primer despertar es siempre el más difícil, pero sobreviviste». «¿El cazador?». Elena trató de girarse para ver al hombre caído. «Theron lo llevará para interrogatorio. Necesitamos saber cómo entraron en la fortaleza». Los brazos de Draven se apretaron ligeramente alrededor de ella. «Pero ahora mismo necesitas descansar. El despertar habrá drenado tu energía completamente».
Como si sus palabras fueran una sugestión hipnótica, Elena sintió que la oscuridad la reclamaba. Luchó contra ella por un momento, queriendo permanecer consciente, queriendo entender lo que acababa de pasar. «Duerme», ordenó Draven suavemente. «Cuando despiertes, hablaremos sobre lo que esto significa, sobre tus opciones, pero por ahora simplemente descansa». Y esta vez, Elena no luchó. Dejó que la oscuridad la envolviera, confiando, contra toda lógica, en que cuando despertara, él estaría allí, esperando, como lo había estado durante 200 años. Elena despertó en su habitación en la torre este. La luz de la luna entraba por las ventanas, proyectando patrones plateados en el suelo. Por un momento se preguntó si todo había sido un sueño. El despertar, el poder, el momento de conexión absoluta con Draven. Entonces levantó su mano y vio el brillo sutil bajo su piel, como si la luz de la luna viviera en sus venas. No había sido un sueño. La puerta se abrió suavemente. Mina entró con una bandeja de comida, pan caliente, sopa humeante, frutas frescas. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la mano de Elena. «Así que es cierto», dijo, colocando la bandeja en la mesa junto a la cama. «Has despertado completamente». «¿Cuánto tiempo estuve dormida?» «2 días». Mira se sentó al borde de la cama. «Draven ha estado preocupado, más de lo que lo he visto en décadas. Ha estado sentado fuera de tu puerta cada noche, negándose a irse hasta estar seguro de que estabas estable». Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho ante esas palabras. ¿Qué pasó con los cazadores? Derrotados. 16 muertos, 4 capturados para interrogatorio. El rostro de Mira se volvió sombrío. Pero no vinieron solos. Tenían información sobre nuestras defensas, sobre los patrones de patrulla de Draven, sobre la ubicación exacta de las cámaras profundas. Alguien de dentro los ayudó. Un traidor. Eso parece. Draven ha estado interrogando a todos los vampiros menores, buscando al responsable. Mira hizo una pausa. También recibimos información interesante de uno de los cazadores capturados. Parece que tu hermano Rodrigo fue quien financió toda la operación. Elena se sentó bruscamente, ignorando el mareo que la asaltó. ¿Rodrigo? ¿Cómo podría? Tu padre era más rico de lo que aparentaba. Tenía cuentas secretas, inversiones ocultas. Tu hermano las encontró después de su muerte. Mira cruzó los brazos. Usó esa fortuna para comprar información sobre ti, para contratar a los cazadores, para intentar eliminarte antes de que pudieras reclamar tu herencia o convertirte en una amenaza. Parece que alguien le dijo exactamente qué eras, qué podrías llegar a ser. ¿Quién? ¿Quién le dijo? Esa es la pregunta que todos estamos haciendo. Mira se inclinó hacia adelante. Pero hay algo más que necesitas saber. El cazador que entraste en tu cámara, el que tu poder derribó, está vivo y está pidiendo hablar contigo. ¿Por qué querría hablar conmigo? Dice que tiene información, información que solo te dará a ti. Los ojos de Mira brillaron. Draven no está contento con eso, pero acordó permitirlo si tú deseas. Dice que es tu elección. Elena consideró esto. Cada instinto le decía que se mantuviera alejada del hombre que había intentado matarla. Pero si tenía información sobre quién estaba detrás de todo esto, sobre quién había traicionado a su padre y manipulado a sus hermanos. Quiero hablar con él. Esperaba que dijeras eso. Mira se puso de pie. Come primero. Vas a necesitar tu fuerza. El interrogatorio será en el salón del consejo, con Draven y los otros vampiros presentes. Nadie va a dejarte sola con ese cazador. 1 hora después, Elena se encontraba en el salón del consejo, una habitación circular con un techo abovedado que mostraba un mapa del cielo nocturno. 12 sillas rodeaban una mesa de piedra negra, cada una ocupada por un vampiro cuya edad y poder hacían que el aire se sintiera denso. Draven se sentaba en la silla más grande, sus ojos fijos en Elena mientras ella entraba.
se veía diferente de alguna manera. Más tenso, como si el ataque hubiera removido algo en él que había estado dormido durante mucho tiempo. El cazador estaba encadenado en el centro de la habitación, de rodillas, con grilletes que brillaban con runas de contención. Su rostro estaba magullado del impacto contra la pared, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, seguían siendo desafiantes. Elena Montalvo, dijo cuando ella se acercó, la última de la línea de Selene. Eres más joven de lo que esperaba. ¿Y tú intentaste matarme? Respondió Elena con voz plana. Así que perdona si no me siento inclinada a ser amable. Una sonrisa torcida cruzó su rostro magullado. Justo, pero escúchame, porque lo que tengo que decir podría salvarte la vida. Miró a los vampiros reunidos, o condenarla para siempre. Habla, ordenó Draven, su voz como hielo. Y si detectamos una sola mentira, tus últimos momentos serán extremadamente desagradables. El cazador asintió. Mi nombre es Marcus Valerius. He sido cazador durante 20 años. Pero antes de eso, era un sacerdote en la Orden de la Luna Plateada. Elena sintió que algo en su memoria se movía. La Orden de la Luna Plateada. Su padre había mencionado ese nombre una vez, años atrás, cuando ella era niña. Había dicho que eran guardianes de conocimiento antiguo, protectores de secretos que podían cambiar el mundo. La orden fue destruida hace 15 años, continuó Marcus, traicionada desde dentro por alguien que quería su conocimiento para sí mismo. La mayoría de nosotros fuimos asesinados. Los que sobrevivimos nos dispersamos, tratando de proteger lo poco que quedaba de nuestra sabiduría. Sus ojos se encontraron con los de Elena. Tu padre, Elena, era uno de nosotros, un protector, y él escondió algo en ti cuando naciste, algo que ni siquiera tú sabías que tenías. ¿Qué? Susurró Elena. Un fragmento del corazón de Selene, la fuente original de todo el poder de la marca. Marcus se inclinó hacia adelante tanto como sus cadenas lo permitían. Tu padre sabía que serías una portadora. Lo vio en las profecías. Así que colocó el fragmento dentro de ti, escondido, esperando el momento en que despertaras. Ese fragmento es lo que hace que tu poder sea tan potente, mucho más que cualquier otra portadora en la historia. El salón estalló en murmullos. Draven levantó una mano, silenciando a todos. Si lo que dices es verdad, entonces Elena no es solo una portadora. Es la portadora, la única que podría restaurar el poder completo de Selene. Exactamente. Marcus asintió. Y por eso los cazadores la quieren muerta. Porque si ella despierta completamente el fragmento, podría cambiar el equilibrio de poder entre humanos y sobrenaturales para siempre. ¿Y mi hermano?, preguntó Elena, su voz temblando. ¿Sabía esto cuando me traicionó? Tu hermano no sabe nada. Es simplemente un peón codicioso. Marcus la miró con algo que podría haber sido lástima. Pero quien lo está manipulando, quien le dio el veneno para tu padre y le dijo que te vendiera, ese es el verdadero enemigo, el líder de los cazadores, el hombre que destruyó la orden. Se hace llamar el Purificador. ¿Y quién es él realmente? Marcus dudó. Esa es la información que intercambiaré por mi vida. No estás en posición de negociar, gruñó Theron, levantándose de su silla. Pero Draven levantó una mano. Déjalo hablar. Si su información es valiosa, consideraré la clemencia. El Purificador, dijo Marcus lentamente, es alguien que ambos conocen. Alguien que ha estado jugando un juego largo, manipulando eventos durante décadas. Respiró profundamente. Es tu hermano mayor, Elena. Rodrigo Montalvo nunca fue un peón. Él orquestó todo desde el principio. Mató a tu padre, te vendió, y ahora está trabajando con los cazadores para eliminarte permanentemente.
El silencio en el salón era absoluto. Elena sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Rodrigo. Su hermano, quien una vez le había enseñado a montar a caballo, quien le había contado historias antes de dormir, quien había sido su protector hasta que la codicia lo consumió. No solo la había traicionado, había planeado toda su destrucción desde el principio. ¿Por qué? Su voz salió como un susurro quebrado. ¿Por qué haría esto? Porque te odia, dijo Marcus simplemente. Siempre te odió. Desde el momento en que naciste, sabía que eras especial, que tu padre te amaba de una manera que nunca lo amó a él. Cuando se enteró de lo que realmente eras, ese odio se convirtió en algo más, en misión. Hizo una pausa. Él cree que los sobrenaturales son una plaga, y cree que tú, como portadora del fragmento, eres la amenaza más grande de todas. Draven se puso de pie, moviéndose hacia Elena con esa velocidad sobrenatural. La tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. Respira, no dejes que esto te destruya. Mi hermano mató a mi padre. Las palabras salieron mecánicamente. Mató a mi padre y me culpó. Y ahora quiere matarme a mí. Sí, Draven no endulzó la verdad, pero no va a lograrlo, porque ahora sabemos lo que es, sabemos lo que planea, y vamos a detenerlo. ¿Cómo? Elena levantó la mirada hacia él. Es humano, no podemos simplemente invadir sus tierras y matarlo. Eso iniciaría una guerra. No, acordó Draven, pero tú puedes. Según las leyes humanas, tienes derecho a desafiarlo, a reclamar tu herencia. Y si en ese desafío él cae, bueno, eso sería justicia, no asesinato. Elena procesó esto. Una parte de ella, la parte que todavía era la niña que amaba a su hermano, se rebeló ante la idea. Pero esa niña había muerto en el poste de subasta. La mujer que quedaba entendía que Rodrigo era un enemigo, uno que tenía que ser detenido antes de que destruyera todo. Necesito tiempo, dijo finalmente, tiempo para entrenar, para aprender a controlar mi poder completamente. Miró a Draven. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tu hermano está planeando un movimiento dentro de 2 semanas, intervino Marcus. Va a anunciar públicamente que tu padre tuvo una amante, que tú eres su bastarda. Va a presentar documentos falsificados al rey, solidificando su control sobre las tierras Montalvo. Una vez que eso suceda, será casi imposible desafiarlo legalmente. Entonces tenemos 2 semanas. Elena enderezó sus hombros, sintiendo algo duro y decidido solidificarse en su pecho. 2 semanas para convertirme en lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Draven estudió su rostro, y algo parecido al orgullo cruzó sus rasgos. Entonces entrenaremos, sin descanso, sin piedad. Te convertiré en un arma que tu hermano nunca vio venir. ¿Y después?, preguntó Elena. Después de que lo detenga, después de que recupere mi herencia, ¿qué pasa con el vínculo? El salón completo pareció contener el aliento. Draven la miró durante un largo momento. Después, eliges. Libremente, sin presión, sin amenazas pendientes. Elige si quieres quedarte o irte. Si quieres el poder o la libertad. Extendió su mano. Pero hasta entonces, ¿aceptarás mi ayuda? ¿Mi entrenamiento? ¿Mi protección? Elena miró su mano extendida. No era la marca en su palma lo que estaba ofreciendo esta vez. Solo su mano. Una alianza temporal. Una asociación basada en necesidad mutua y, quizás, en algo más que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Tomó su mano. Acepto. La sonrisa que cruzó el rostro de Draven era pequeña, pero genuina. Entonces comencemos. No hay tiempo que perder. Los siguientes 13 días fueron los más difíciles de la vida de Elena. Draven no había mentido sobre la falta de piedad. Cada noche, desde el momento en que el sol se ponía hasta poco antes del amanecer, entrenaba con una intensidad que dejaba su cuerpo gritando de dolor y su mente al borde del colapso.
Aprendió a luchar con espadas, dagas, sus propias manos. Aprendió a moverse como los vampiros, silenciosa y mortal. Aprendió a usar su poder de maneras específicas y controladas, para fortalecer su propio cuerpo, para sentir la vida a su alrededor, para crear escudos de energía que podían detener incluso un ataque vampírico. Pero más que el entrenamiento físico, fue el mental lo que la transformó. Draven le enseñó sobre estrategia, sobre política, sobre cómo leer a las personas y anticipar sus movimientos. Le mostró los documentos falsos que Rodrigo había creado, enseñándole cada defecto, cada inconsistencia que podría usar para desmantelar sus mentiras. Y cada noche, después del entrenamiento, hablaban. Sentados en el estudio de Draven o caminando por los jardines nocturnos, compartían historias. Él le contaba sobre los siglos que había vivido, las maravillas y horrores que había presenciado. Ella le contaba sobre su infancia, sobre el padre que había amado, sobre los sueños que una vez tuvo antes de que todo se derrumbara. En algún punto durante esas conversaciones, algo cambió entre ellos. La distancia se desvaneció, la formalidad se disolvió, y Elena se encontró mirando a Draven no como un vampiro antiguo y poderoso, sino como un hombre que había sufrido pérdidas tan profundas como las suyas, que entendía el dolor de la traición y el peso de la soledad. En la 10ª noche, después de un entrenamiento particularmente brutal, Elena colapsó en el jardín, demasiado cansada incluso para caminar de regreso a su habitación. Draven se sentó junto a ella en la hierba, algo que nunca lo había visto hacer antes. «Me recuerdas a ella», dijo en voz baja, «a Lisa. No físicamente, pero en espíritu, en fuerza. ¿La amabas?» Elena no sabía por qué hizo la pregunta, pero necesitaba saber. Sí, no había duda en su voz. Durante 50 años fue mi compañera, mi igual, la única persona en siglos que me hacía sentir humano. Se volvió hacia ella. Cuando murió, juré que nunca volvería a permitirme sentir eso. Que nunca arriesgaría ese dolor de nuevo. ¿Y ahora? Draven la miró, y en sus ojos rojos Elena vio siglos de dolor, soledad, anhelo. Ahora me encuentro rompiendo ese juramento, lenta, inexorablemente. Y no sé si debería estar aterrado o agradecido. Elena sintió su corazón acelerarse. Draven, no. Levantó una mano. No digas nada ahora. No cuando la batalla se acerca, cuando las emociones están altas y el futuro es incierto. Se puso de pie, ofreciéndole su mano. Después, cuando Rodrigo esté derrotado y tengas la libertad real de elegir, entonces hablaremos sobre lo que esto podría significar. Elena tomó su mano, dejando que la levantara, y mientras caminaban de regreso a la fortaleza bajo la luz de la luna, sus manos permanecieron entrelazadas. Un gesto pequeño, pero uno que hablaba volúmenes. La noche 14 llegó demasiado rápido. Elena se paró frente al espejo en su habitación, apenas reconociendo a la mujer que la miraba. En 2 semanas había transformado. Su cuerpo era más fuerte, más definido. Sus ojos llevaban una dureza que no había estado antes, y su poder, la marca de Selene, brillaba constantemente bajo su piel, un recordatorio de lo que se había convertido. Vestía ropa diseñada específicamente para la confrontación, pantalones de cuero reforzado, una blusa de seda negra, botas con cuchillos ocultos en las suelas, y alrededor de su cuello, un collar que Draven le había dado esa mañana, una luna plateada en una cadena delgada grabada con runas de protección. Un golpe en la puerta. ¿Lista? Mira entró, vestida también para la batalla. Detrás de ella, Theron y otros 3 vampiros, todos parte del equipo que la acompañaría a la ciudad. Lista como puedo estar. Elena respiró profundamente. ¿Dónde está Draven? Esperándote abajo, con el carruaje. Mira sonrió. Has progresado más en 2 semanas de lo que la mayoría lo hace en años, ¿sabes? Lisa estaría orgullosa, y yo también lo estoy. Elena abrazó a la vampira impulsivamente. Gracias, por todo.
Sobrevive esta noche, susurró Mira, y podemos tener muchas más conversaciones. El carruaje era diferente esta vez, más rápido, más ágil, diseñado para la guerra en lugar del transporte. Draven estaba dentro, vestido completamente de negro, sus ojos brillando con anticipación depredadora. El plan es simple, dijo, mientras el carruaje comenzaba a moverse. Llegaremos a la mansión Montalvo justo después del anochecer, cuando Rodrigo esté presentando sus documentos falsos a los nobles locales. Entrarás por la puerta principal, desafiarás sus afirmaciones públicamente y exigirás un duelo de honor por las tierras. Y si se niega, no podrá, no frente a testigos nobles. Las leyes de honor son absolutas entre la nobleza humana. Draven se inclinó hacia adelante. Pero él intentará hacer trampa. Tendrá guardias posicionados, posiblemente veneno en su espada, definitivamente algún tipo de ventaja oculta. Tu trabajo es anticipar eso y no dejarte matar. Inspirador, murmuró Helena. Una sonrisa tocó los labios de Draven. Vas a ganar, porque tienes algo que él nunca tendrá. Propósito real. Él pelea por codicia, tú peleas por justicia. El viaje fue largo. Helena pasó el tiempo meditando, centrando su poder, preparándose mentalmente para lo que venía. No solo iba a enfrentar a su hermano, iba a destruir las mentiras que había construido, a reclamar el nombre de su padre. El cuchillo atravesó la cuerda que la mantenía atada al poste de subasta, y Helena cayó de rodillas sobre el entarimado, mientras la multitud gritaba ofertas que convertían su cuerpo en mercancía. La sangre brotaba de sus muñecas, donde las cuerdas habían mordido su carne durante 3 días, y el hambre la había dejado tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero lo que más dolía no era el hambre ni las heridas. Era reconocer entre la multitud el rostro de su hermano mayor, Rodrigo, observando con indiferencia mientras el subastador arrancaba el vestido desgarrado de sus hombros para que los compradores evaluaran su condición. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. 500 monedas de oro, gritó un comerciante corpulento con manos manchadas de grasa. Es joven y fuerte. 600, respondió otro, un hombre de túnica púrpura, cuyos ojos recorrían el cuerpo de Helena como si fuera ganado. El subastador, un hombre calvo con dientes podridos, levantó su martillo de madera. ¿Alguien ofrece más? Esta muchacha viene de buena familia, hermanos. Educada, obediente. Helena cerró los ojos. Buena familia. Las palabras eran ceniza en su boca. Hacía apenas una semana, ella había sido Helena Montalvo, hija menor del conde de Valoria, prometida al heredero de la casa Mendoza. Ahora era un objeto, vendida por los mismos hermanos que deberían haberla protegido cuando su padre murió repentinamente en circunstancias que nadie se atrevía a cuestionar. 1000 monedas de oro. La voz cortó el murmullo de la multitud como una hoja a través de seda. No había sido gritada, apenas pronunciada, pero todos en la plaza se congelaron. Helena abrió los ojos. Un hombre alto y vestido completamente de negro se abría paso entre la multitud. Su cabello era oscuro como la medianoche, su piel pálida como mármol bajo la luz declinante del atardecer. Pero eran sus ojos los que hacían que el aire se volviera pesado, rojos como rubíes recién pulidos, antiguos como las montañas y fijos en ella con una intensidad que le robó el aliento. La multitud retrocedió instintivamente, creando un camino para él. Algunos hicieron signos religiosos, otros susurraron una sola palabra: vampiro. El subastador palideció, pero la codicia brilló en sus ojos. «Señor, señor Draven,
No sabíamos que su excelencia honraría nuestra humilde subasta con su presencia. Draven. Helena conocía ese nombre. Todo el reino lo conocía. Lord Kael Draven, el alfa de los vampiros del norte, gobernante de los territorios de la Umbra. Se decía que tenía más de 500 años, que había caminado junto a reyes ahora convertidos en polvo, que su poder era absoluto e inquebrantable. También se decía que no había visitado una ciudad humana en más de un siglo. 1000 monedas de oro, repitió Draven, sin apartar la mirada de Helena. Nadie más ofrecerá. No era una pregunta, era un hecho. El subastador golpeó su martillo con manos temblorosas. ¡Vendida! ¡Vendida a Lord Draven por 1000 monedas de oro! La multitud se dispersó como pájaros ante una tormenta. En cuestión de segundos, la plaza se vació, dejando solo a Helena, al subastador recogiendo frenéticamente las monedas que aparecieron de la nada en una bolsa de terciopelo negro, y al vampiro que ahora la observaba como si pudiera ver directamente en su alma. Draven subió al entarimado con una fluidez sobrenatural. No caminó, simplemente estuvo allí, de pie frente a ella. De cerca, Helena pudo ver las líneas finas alrededor de sus ojos, las únicas marcas que sugerían la vasta extensión de años que cargaba. Su rostro era hermoso de una manera que trascendía lo humano, angular, perfecto, desprovisto de cualquier imperfección. ¿Puedes caminar? Su voz era suave, casi gentil, pero contenía un peso que hacía temblar el aire. Helena intentó ponerse de pie. Sus piernas cedieron inmediatamente. Antes de que pudiera tocar el suelo, brazos fríos como el hielo la sostuvieron. Draven la levantó sin esfuerzo, como si no pesara nada. «Respóndeme cuando te hablo», dijo, pero no había crueldad en su tono, solo una expectativa de obediencia absoluta. «No», susurró Helena, odiándose por la debilidad en su voz. «No puedo caminar». Él asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Sin otra palabra, comenzó a caminar, llevándola en sus brazos. Helena quiso protestar, luchar, exigir que la bajara, pero su cuerpo estaba demasiado débil, y una parte de ella, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, se sentía extrañamente segura en ese abrazo frío. Un carruaje negro los esperaba en el borde de la plaza. No era tirado por caballos, sino por 4 criaturas que Helena reconoció de las historias de terror que su nodriza solía contarle. Sombras vivientes, bestias sin rostro que servían solo a los vampiros más poderosos. El cochero era un hombre pálido, con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. Draven la colocó dentro del carruaje con una gentileza que contradecía su naturaleza. El interior estaba forrado de terciopelo y un pequeño brasero llenaba el espacio con un calor acogedor. Había mantas de piel, una jarra de agua y, para su sorpresa, un plato con pan fresco, queso y frutas. «Come», ordenó Draven, sentándose frente a ella. «Necesitas recuperar tu fuerza». Helena miró la comida con deseo y desconfianza entrelazados. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me compraste? ¿Por qué me alimentas? ¿Los vampiros no?», se mordió el labio. No sabía qué hacían los vampiros con sus esclavos, pero todas las historias terminaban con sangre y muerte. Una sonrisa apenas visible cruzó los labios de Draven. «¿Los vampiros no qué, Helena Montalvo?». Ella se congeló. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Sé muchas cosas. Sé que tu padre, el conde Rodrigo Montalvo, murió hace 8 días, después de beber vino envenenado. Sé que tus 3 hermanos se dividieron sus tierras antes de que su cuerpo estuviera frío. Sé que firmaron documentos falsos declarándote bastarda para quitarte tu herencia. Y sé que te vendieron a los tratantes de esclavos para eliminar cualquier reclamo que pudieras hacer». Se inclinó hacia adelante y sus ojos rojos brillaron en la penumbra.
También sé que no eres bastarda, que tu madre era la verdadera esposa de tu padre, y que tienes más derecho a las tierras Montalvo que cualquiera de tus hermanos. El corazón de Helena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué te importa? Porque, dijo Draven, su voz cayendo a un susurro que de alguna manera llenó todo el espacio. Tu sangre lleva algo que no he olido en 200 años. Una marca, un poder dormido. Y porque tus hermanos cometieron el error de realizar su traición en mis tierras, bajo mi jurisdicción. Se recostó en su asiento. Ahora come. Tenemos un largo viaje por delante y necesito que estés lúcida cuando lleguemos a mi fortaleza. Allí discutiremos los términos de tu nueva vida. Soy tu esclava, dijo Helena amargamente. ¿Qué términos puede haber? Eso, respondió Draven con esa sonrisa enigmática, depende enteramente de ti. El carruaje comenzó a moverse, las sombras vivientes arrastrándolo hacia el norte, hacia las tierras donde la luz del sol era solo un recuerdo distante y los vampiros gobernaban sin cuestionamiento. Helena tomó un trozo de pan con manos temblorosas y comenzó a comer. Cada bocado, una pequeña victoria contra la muerte que había estado tan cerca. No sabía qué le esperaba en la fortaleza de Lord Draven. No sabía por qué un vampiro alfa pagaría 1000 monedas de oro por una esclava humana. Pero mientras el carruaje atravesaba las puertas de la ciudad y se adentraba en el bosque oscuro, una cosa se volvió clara. Su vida nunca volvería a ser lo que fue. Y tal vez, solo tal vez, eso no era completamente malo. El viaje duró 3 noches. Durante el día, se detenían en posadas ocultas donde ninguna luz solar penetraba, lugares que existían exclusivamente para servir a los vampiros y sus sirvientes. Helena dormía en habitaciones lujosas que contrastaban violentamente con la jaula en la que había pasado sus últimos días como prisionera de sus hermanos. Comía comidas preparadas por cocineros fantasmales que nunca mostraban sus rostros. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba por completo, Draven venía a sentarse frente a ella en el carruaje mientras continuaban su trayecto hacia el norte. No le hablaba mucho, pero su presencia llenaba el espacio. A veces leía libros antiguos en lenguas que Helena no reconocía. Otras veces simplemente la observaba con esos ojos rojos que parecían ver a través de las capas de miedo y desesperación hasta algo más profundo. Ella intentaba no mirarlo, pero era imposible. Había una gravedad en él que atraía cada parte de su atención, como la luna atrae las mareas. En la segunda noche, finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que la había atormentado desde que dejaron la plaza. ¿Qué es lo que quieres de mí? Draven cerró su libro, un tomo masivo con símbolos plateados grabados en la cubierta, y la estudió durante un largo momento. ¿Tu hermano mayor, Rodrigo, lo amabas? La pregunta la tomó desprevenida. Sí, una vez, cuando éramos niños. Él me protegía, me enseñó a montar a caballo, me contaba historias. ¿Y cuándo dejó de protegerte? Helena bajó la mirada. Cuando nuestro padre anunció que yo heredaría las tierras orientales como dote, Rodrigo dijo que era injusto que una mujer recibiera tanto. Comenzó a tratarme con frialdad y cuando padre murió, su voz se quebró. Cuando tu padre murió, él vio una oportunidad. Draven se inclinó hacia adelante. Tu hermano no actuó solo, Helena. El veneno que mató a tu padre fue elaborado por una bruja de las tierras marchitas. El documento que te declaró bastarda fue forjado por un escriba de la corte que ha falsificado actas de nacimiento para media nobleza del reino.
Y los tratantes de esclavos que te compraron son parte de una red que opera con la aprobación tácita de varios señores regionales. Hizo una pausa. Tu hermano es ambicioso, pero es demasiado estúpido para planear todo esto solo. ¿Estás diciendo que hay una conspiración? Estoy diciendo que tu familia ha caído en una red más grande, y esa red está tratando de expandirse a mis territorios. Sus ojos brillaron con algo peligroso. No puedo permitir eso. Elena procesó esta información lentamente. Entonces, ¿me compraste para... ¿qué? ¿Venganza? ¿Usarme contra mis hermanos? Te compré, dijo Draven con una voz tan fría que Elena sintió el aire helarse a su alrededor. Porque según las leyes antiguas, las que incluso los vampiros debemos respetar, una persona vendida como esclava en mis tierras cae bajo mi protección. Y porque tu sangre se detuvo, como si estuviera considerando cuánto revelar. Tu sangre lleva la marca de Selene. ¿Selene? ¿La diosa luna de las viejas leyendas? No una diosa, una hechicera, la primera de su clase, que vivió hace 1000 años y cuya sangre se diluyó a través de generaciones hasta casi desaparecer. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana del carruaje. Solo he conocido a 3 personas en 500 años que llevaban su marca. Todas fueron cazadas y asesinadas antes de que pudieran despertar su poder. No permitiré que eso te suceda. Elena lo miró fijamente. No entiendo nada de lo que estás diciendo. Lo entenderás. Se volvió hacia ella y por primera vez vio algo parecido a la emoción en sus ojos, determinación, quizás, o algo más oscuro. Cuando lleguemos a mi fortaleza, te enseñaré lo que significa llevar esa marca. Te entrenaré para que puedas defenderte. Y luego... Su sonrisa fue como el filo de un cuchillo. Entonces te daré una elección que ninguna esclava ha recibido jamás. ¿Qué elección? Libertad, dijo simplemente. O poder. No puedes tener ambos, pero puedes elegir cuál te define. El carruaje se detuvo bruscamente. Habían llegado. La fortaleza de la Umbra se elevaba contra el cielo nocturno como una montaña tallada por manos divinas. No era un castillo en el sentido tradicional, era una estructura imposible de torres que se retorcían hacia el cielo, puentes que cruzaban vacíos sin soporte visible y muros negros que parecían absorber la luz de las estrellas. Una luna creciente colgaba directamente sobre la torre central, como si la fortaleza hubiera sido construida específicamente para enflamarla. Las puertas se abrieron sin que nadie las tocara. El carruaje atravesó un patio donde docenas de vampiros se detuvieron en sus actividades para observar. Elena sintió el peso de sus miradas, curiosidad, hambre, cálculo. Todos eran hermosos de esa manera sobrenatural, con pieles pálidas y ojos que brillaban con diversos tonos de rojo, ámbar y ocasionalmente plata. Draven descendió del carruaje y extendió su mano hacia ella. Esta vez, Elena pudo caminar, aunque sus piernas aún temblaban por días de desnutrición. Tomó su mano, tan fría que casi quemaba, y dejó que la ayudara a bajar. Un vampiro de cabello plateado y ojos como fuego líquido se acercó. Vestía una armadura negra grabada con runas que pulsaban débilmente. «Mi señor», dijo, su voz profunda como el trueno distante, «no esperábamos que trajeras esto». «Esto», respondió Draven con un tono que hizo que el otro vampiro retrocediera medio paso. «Tiene un nombre, Elena Montalvo, y mientras esté bajo mi protección, será tratada con el respeto debido a alguien de su sangre». El vampiro de cabello plateado estudió a Elena con una intensidad que la hizo sentir como un insecto bajo un vidrio. Luego su expresión cambió a algo que podría haber sido sorpresa. «¿Selene?
Imposible. Esa línea se extinguió. Claramente no. Draven condujo a Helena hacia la entrada principal. Theron, convoca al consejo. Mañana al anochecer. Tenemos mucho que discutir. ¿Incluida la amenaza de los cazadores? Preguntó Theron, siguiéndolos. Hemos recibido informes de que están reagrupándose en los territorios del sur. Draven se detuvo. ¿Los cazadores saben algo? No lo sé, mi señor, pero su movimiento coincide con ciertos eventos recientes en las tierras humanas. Entonces el tiempo es más corto de lo que pensaba. Draven apretó levemente la mano de Helena, un gesto casi inconsciente. Duplica la guardia. Nadie entra o sale sin mi conocimiento directo. Theron hizo una reverencia y desapareció en un borrón de movimiento. Helena intentó procesar toda esta información. Cazadores, Selene, consejos y amenazas. Se suponía que era una esclava, comprada y pagada, pero nada en su tratamiento sugería esclavitud. Y Draven, cada vez que la tocaba, algo extraño sucedía. Un cosquilleo bajo su piel, como si su sangre respondiera a la presencia de él. ¿Dónde está mi celda?, preguntó mientras atravesaban un corredor iluminado por antorchas que ardían con llamas azules. Draven la miró con algo parecido a la diversión. No tienes una celda, tienes habitaciones. En la torre este, junto a las mías. Pero soy tu esclava. Eres, dijo él, deteniéndose frente a una puerta masiva de madera oscura grabada con símbolos de luna y estrellas. Complicada y valiosa, y potencialmente la clave para evitar una guerra que podría destruir tanto a humanos como a vampiros. Empujó la puerta. Esta será tu habitación mientras decides qué quieres ser. Helena entró y casi se tambaleó. La habitación era más grande que toda la casa de su infancia. Una cama con dosel dominaba el centro, cubierta con sábanas de seda que parecían líquidas a la luz de las antorchas. Había estanterías llenas de libros, un escritorio con papel y plumas, un armario que probablemente contenía más ropa de la que había usado en su vida, y ventanas que daban a un jardín nocturno donde flores blancas brillaban con luz propia. ¿Por qué?, susurró, girando para enfrentarlo. ¿Por qué todo esto? No tiene sentido. Draven cruzó el umbral, acercándose a ella con esos pasos silenciosos que parecían más deslizamiento que caminar. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que Helena pudiera ver las motas de plata en sus ojos rojos, lo suficientemente cerca como para que su presencia llenara todos sus sentidos. Dijo, y su voz era tan suave que Helena tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar. Hace 200 años, amé a alguien que llevaba la marca de Selene. La vi despertar su poder, la vi brillar como la luna misma. Y luego la vi ser cazada, torturada y asesinada por aquellos que temían lo que podría convertirse. Algo antiguo y terrible pasó por sus ojos. Juré ese día que si alguna vez encontraba otra portadora de la marca, haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerla, para darle la oportunidad que Lisa nunca tuvo. Helena sintió que algo en su pecho se apretaba. Lisa, ¿ese era su nombre? Sí. Draven retrocedió, rompiendo el momento. Descansa esta noche. Mañana comenzará tu entrenamiento. Necesitas aprender a defenderte, a ocultar tu presencia y eventualmente a despertar lo que duerme en tu sangre. Se dirigió hacia la puerta. Habrá guardias afuera, no para mantenerte prisionera, sino para protegerte. Hay vampiros en esta fortaleza que matarían por probar la sangre de Selene. Espera, Helena dio un paso hacia él. Dijiste que me darías una elección, libertad o poder. ¿Qué significan realmente? Draven se detuvo en el umbral. Libertad significa que, una vez que estés lo suficientemente fuerte, puedes irte. Te daré suficiente oro para comenzar una nueva vida lejos de aquí, lejos de tus hermanos, lejos de las conspiraciones que mataron a tu padre. Vivirás como humana, envejecerás como humana, morirás como humana.
Se volvió para mirarla. Poder significa que te quedas, entrenas, despiertas tu herencia y te conviertes en algo más que humana, algo que puede enfrentarse a las amenazas que vienen. Pero ese camino tiene un precio. ¿Qué precio? Tu mortalidad, tu humanidad eventualmente. Y dudó, lo cual parecía extraño viniendo de alguien tan antiguo y seguro. Tu independencia, porque si eliges el poder, deberás jurarme lealtad, unirte a mí de una manera que es permanente. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quieres convertirme en vampiro? No, no exactamente. Se acercó de nuevo y esta vez extendió su mano, permitiéndole ver la marca negra tatuada en su palma, un círculo con runas antiguas. Quiero que seas mi vínculo, mi compañera, la única persona en este mundo que puede compartir mi poder y temperar mi naturaleza. Es una unión que solo puede formarse entre un vampiro alfa y alguien que lleve cierta sangre. Sus ojos la buscaron. Lisa iba a aceptar ese vínculo, antes de que muriera. El silencio se extendió entre ellos, pesado con implicaciones que Elena apenas comenzaba a comprender. «No tienes que decidir ahora», dijo Draven finalmente. «De hecho, no deberías. Primero necesitas entender lo que ambas opciones realmente significan». Se dirigió hacia la puerta de nuevo. «Buenas noches, Elena Montalvo. Que tus sueños sean más amables que tu vigilia». Y entonces se fue, dejándola sola en una habitación demasiado grande, con decisiones demasiado pesadas y preguntas que multiplicaban con cada respuesta que recibía. Elena se dejó caer en la cama, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. Pero mientras la oscuridad la reclamaba, una última pregunta flotó en su mente. ¿Qué se suponía que debía elegir cuando ambas opciones significaban abandonar por completo a la persona que había sido? No había respuesta, solo el silencio de la fortaleza y el brillo distante de la luna a través de su ventana. Elena despertó cuando el sol ya estaba poniéndose. No sabía cómo lo sabía. No había relojes en la habitación ni forma de ver el cielo desde su cama. Pero algo en su cuerpo reconocía el cambio de día a noche, como si su sangre pudiera sentir cuando los vampiros comenzaban a despertar en sus cámaras profundas. Había ropa nueva sobre una silla junto a su cama, pantalones de cuero negro, una blusa blanca de material ligero pero resistente, y botas que parecían hechas para caminar largas distancias o pelear. No el tipo de ropa que usaría una esclava, ni siquiera el tipo de ropa que usaría una dama. Se vistió lentamente, sus músculos protestando por días de maltrato seguidos de un sueño demasiado profundo. Cuando terminó, encontró un espejo de cuerpo completo en la esquina de la habitación. La mujer que la miraba de vuelta era casi irreconocible, delgada hasta el punto del hambre, con moretones oscuros bajo sus ojos y el cabello enredado cayendo sobre sus hombros. Pero había algo nuevo en su mirada, algo que no había estado allí cuando era solo Elena Montalvo, la hija menor esperando pacientemente su turno de casarse bien y producir herederos. Había acero en esos ojos ahora, acero nacido de la traición. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Sí? Una mujer entró, o más bien deslizó dentro. Era vampira, eso era obvio, por su piel pálida y ojos que brillaban con un suave tono ámbar. Pero a diferencia de los otros vampiros que Elena había visto, esta parecía joven, quizás no más de 25 cuando fue convertida. Su cabello era de un rojo vibrante, recogido en una trenza intricada, y vestía lo que parecía ser ropa de entrenamiento. «Soy Mira», dijo, su voz sorprendentemente cálida. «Lord Draven me ha asignado como tu... Bueno, él dijo entrenadora, pero realmente soy más como tu guardiana personal». Sonrió, y Elena notó que sus colmillos eran más pequeños que los de Draven, menos amenazantes.
Él me salvó hace 50 años, cuando mi propio creador intentó matarme. Ahora es mi turno de ayudar a alguien que él está protegiendo. Elena estudió a la mujer, buscando señales de engaño o crueldad. No encontró ninguna. ¿Qué tipo de entrenamiento? Combate básico para empezar. Necesitas saber cómo defenderte si alguien te ataca. Mira se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín. También te enseñaré sobre nuestras costumbres, nuestra política. Si vas a vivir aquí, incluso temporalmente, necesitas entender cómo funciona este mundo. Se volvió, y eventualmente, si decides despertar tu poder, te ayudaré con eso también. ¿Tú sabes sobre la marca de Selene? Todos los vampiros viejos conocen las leyendas, pero yo conocí a Lisa. La expresión de Mira se volvió melancólica. Yo era nueva cuando ella estaba aquí, apenas convertida, todavía aprendiendo a controlar mi sed. Lisa fue amable conmigo cuando otros no lo fueron. Me enseñó cómo meditar para controlar el hambre, cómo encontrar paz en la oscuridad. Hizo una pausa. Cuando los cazadores la mataron, Draven casi destruye 3 ciudades en su furia. Tardó décadas en volver a ser funcional. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son los cazadores? Humanos que han jurado erradicar todo lo sobrenatural del mundo. Vampiros, brujas, cambiaformas, cualquier cosa que no sea puramente humana. Mira se sentó en el borde de la cama. No todos los cazadores son malos. Algunos realmente creen que están protegiendo a la humanidad. Pero otros disfrutan de la caza, del poder. Y una portadora de la marca de Selene es el trofeo máximo para ellos. ¿Por qué? Porque cuando una portadora despierta completamente, su poder puede inclinar el equilibrio de todo. Puede fortalecer a los vampiros o debilitarnos. Puede curar o matar. Mira se inclinó hacia adelante. Por eso es tan importante que aprendas a controlarlo antes de que despierte por completo. Un poder descontrolado es más peligroso que ningún poder en absoluto. Elena absorbió esta información, sintiéndose cada vez más como si hubiera caído en un cuento de hadas oscuro del que no había salido. ¿Y si elijo la libertad, simplemente me dejan ir? Draven ha dado su palabra, y un vampiro alfa nunca rompe un juramento. Mira se puso de pie, pero entre tú y yo creo que sería un error. No porque quiera que te quedes para beneficio de Draven, sino porque tus hermanos no se detendrán. Encontrarán formas de llegar a ti, de eliminar cualquier amenaza a su poder. Y en el mundo humano, sin protección, sin poder, serías vulnerable. Entonces, ¿básicamente no tengo elección? Siempre hay una elección. Mira extendió su mano, pero algunas elecciones requieren más coraje que otras. Ahora ven, el entrenamiento comienza esta noche y Draven quiere verte antes de que empecemos. Elena tomó su mano, sintiendo la frialdad sobrenatural que parecía característica de todos los vampiros. Juntas salieron de la habitación y atravesaron corredores que parecían cambiar con cada giro, como si la fortaleza misma estuviera viva. Finalmente, llegaron a una puerta doble masiva custodiada por 2 vampiros con armadura completa. «El señor está esperando», dijo uno, abriendo la puerta. La habitación más allá era claramente el estudio de Draven. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros que parecían tener siglos de antigüedad. Un escritorio masivo dominaba un extremo de la habitación, cubierto de mapas y documentos. Y en el centro, frente a una chimenea donde ardían llamas que no producían humo, estaba Draven. Vestía con mayor informalidad que la noche anterior, una camisa blanca simple y pantalones negros. Pero incluso así, emanaba ese poder que hacía que el aire a su alrededor vibrara con potencial apenas contenido. «Elena», se volvió al escuchar su entrada. «Espero que hayas descansado bien». «Mejor de lo que he dormido en semanas», admitió ella. «Bien, necesitarás tu fuerza». Caminó hacia el escritorio y tomó un objeto envuelto en terciopelo negro. «Antes de que Mira comience tu entrenamiento, hay algo que debes comprender sobre la marca de Selene.
Desenvolvió el objeto, revelando un espejo circular enmarcado en plata oscura. Este espejo fue creado por la propia Selene hace 1000 años. Tiene el poder de revelar la verdad oculta en la sangre de quien se mira en él. Helena miró el espejo con aprensión. ¿Y qué verá en mí? Lo que ya está allí. Tu herencia, tu potencial. Le extendió el espejo. Míralo. Con manos temblorosas, Helena tomó el espejo. El metal estaba frío como el hielo bajo sus dedos. Se obligó a levantar la mirada hacia su reflejo. Y el mundo estalló en luz. No era Helena quien la miraba desde el espejo, o más bien era ella, pero transformada. Su cabello brillaba con un resplandor plateado como la luz de la luna. Sus ojos eran completamente blancos, irradiando poder. Y alrededor de ella, flotando como pétalos en el viento, había símbolos luminosos que pulsaban con un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón.